A continuación va a ser el turno de nuestra última representante del módulo de la mañana. Estará a cargo de la doctora Lina María González, quien es hemato-oncóloga pediátrica de la Unidad de Hematología, Oncología y Trasplante de la Red Salud UC Christus, quien nos hablará sobre su experiencia y la de su equipo integrando el cuidado paliativo en la oncología pediátrica y sobre el acompañamiento de sus pacientes durante el cuidado paliativo. Hola, buenas tardes. Para mí es un honor estar aquí. Agradezco la invitación que me hicieron porque soy como el bichito raro que no es paliativista, pero quiere hablar de la experiencia que hemos tenido en nuestra unidad de oncología pediátrica integrando el cuidado paliativo. Así que por eso estoy hoy aquí con ustedes. Me imagino que si todos estamos aquí es porque tenemos algo en común y compartimos la idea de que el cuidado paliativo es muy importante para nuestros pacientes. Desde la oncología, para nosotros es vital que los pacientes tengan un acompañamiento continuo y alguna vez hemos leído sobre los beneficios que tiene el cuidado paliativo, hemos escuchado de los beneficios que trae y muchos lo hemos vivido también. Y eso ya está bien definido. Dentro de los beneficios que podemos encontrar en la literatura muy soportado está el mejor control de los síntomas físicos. Perdón, que el puntero. Ya. El mejor control de los síntomas físicos nos ayuda en los pacientes oncológicos específicamente, pero de forma transversal, a disminuir el estrés emocional y el sufrimiento. Y también nos permite mejorar la comunicación entre los equipos de salud y las familias. Y si tenemos todo esto tan claro, desde la arista de oncología, todos quisiéramos contar con un equipo de cuidado paliativo disponible, pero la realidad es que no siempre podemos hacerlo. Y como lo hablaron en la mañana, específicamente si nos centramos en Latinoamérica, hay una gran disparidad en cuanto a la disponibilidad de cuidado paliativo y esta realidad no solamente la vivimos en Latinoamérica, sino que se vive a nivel mundial. Hay estudios que muestran cómo en unidades y en países tan importantes donde hay una difusión del cuidado paliativo como en Estados Unidos, grupos colaborativos oncológicos han hecho encuestas donde han preguntado cuántos equipos tienen a disposición una unidad de cuidado paliativo para el acompañamiento de sus pacientes y inclusive allá solo el 60% cuenta con una unidad de cuidado paliativo y hasta en un tercio de los casos esa unidad de cuidado paliativo tiene un funcionamiento permanente, las 24 horas, los 7 días de la semana, el resto no cuentan con ese recurso tan valioso. Entonces no es algo que pase solamente aquí, es algo que pasa a nivel mundial. Y para nosotros es una realidad. En el hospital donde yo estoy no tenemos una unidad de cuidado paliativo disponible y esta es nuestra realidad. Y ahora nosotros dijimos, bueno, esto es lo que tenemos, ¿qué vamos a hacer? En algún momento se tiene que poner linda la realidad y espero poder mostrarles en qué momento eso va a suceder, pero eso es lo que hay hoy. Yo quiero hablarles de uno de los casos de un paciente, Javier, que tuvimos el placer de acompañar durante su proceso de enfermedad oncológica y también durante su proceso de fin de vida. Él es un paciente que llegó a nosotros en junio del 2022 con un diagnóstico de osteosarcoma. Él había sido diagnosticado en junio del 2022 y en ese momento tenía más de 15 años y eso en Chile es importante porque hasta este año los pacientes que eran mayores de 15 años tenían que ser tratados por equipos de adultos y eso cambió con el nuevo plan de atención de cáncer infanto-adolescente. Pero a él específicamente le tocó vivir esa realidad y empezó su tratamiento con un equipo de adultos, recibió quimioterapia, cirugía, y en medio de los seguimientos que tuvo, en mayo del 2023 encontraron que tenía una recaída en pelvis y que comprometía su pulmón. Él buscó soporte en su equipo tratante, pero en ese momento la propuesta que le hicieron fue quimioterapia y una cirugía muy invasiva, y eso le generó mucho miedo, desconfianza a él y a su familia.
Y finalmente, buscando opciones, desde su sistema de salud lo derivaron a nosotros como segundo prestador y llegó para buscar otra opción terapéutica. Y en ese momento lo que nosotros hicimos fue ofrecerle hacer un complemento del tratamiento que él había recibido en la unidad de adultos, que es distinto al que nosotros hacemos en Chile a nivel país para esta patología específicamente. Así que hicimos como un complemento de lo que había recibido y vimos que habíamos logrado estabilizar un poco su enfermedad, pero no tener la respuesta que esperábamos inicialmente. Luego propusimos hacer un cambio de quimioterapia, eso era como ya una tercera línea de tratamiento, y ahí logramos disminuir las lesiones que presentaba en ese momento y el compromiso de las lesiones pulmonares, y se pudo hacer una cirugía en la pelvis. Y todo iba muy bien, pero durante el seguimiento, después cuando continuó con su protocolo de quimioterapia, en una de las imágenes vimos que había progresión de la enfermedad, y eso fue en abril de este año. Y desde el principio, la familia y nosotros sabíamos que este era un caso muy complejo. Eso había sido transparente desde el momento en el que él llegó a nuestra unidad, pero nos veíamos en la situación de decirle, ahora nuestra propuesta es continuar con cuidado paliativo. Y esto fue muy difícil porque cuando él llegó, pidió no conocer su pronóstico a profundidad, ni los resultados de las imágenes en detalle. Él se negaba a saber qué era lo que estaba sucediendo, aunque sentía todo lo que pasaba en su cuerpo, y su mamá lo protegía mucho y nosotros respetábamos esa decisión que ellos habían tomado como familia, pero también estábamos haciendo un acompañamiento para poder lograr romper ese cerco del silencio que tenían. Así que fue difícil, hicimos una derivación a una unidad de cuidado paliativo y como era mayor de 15 años, nuevamente tenía que volver a adultos y empezó su tratamiento allá. Y en algún momento sus síntomas empezaron a avanzar rápidamente y ellos no tuvieron la capacidad de darle la respuesta que él necesitaba cuando los síntomas fueron más intensos y él requería más intervenciones y más soporte. Entonces, él volvió a nosotros en algún momento pidiendo alivio del dolor de sus síntomas físicos porque tenía una descompensación de su compromiso pulmonar y tenía dificultad respiratoria, fue una descompensación aguda. Además persistía el cerco del silencio, él sabía que no iban bien las cosas, sentía lo que estaba pasando, pero su mamá tampoco había querido hablar con él sobre el tema. Además, había un objetivo importante que era trabajar la idea de que no había una oportunidad de curación a pesar de que ellos nos pedían buscar otras opciones, y redireccionar la esperanza de él y de su familia era un objetivo muy importante que nos habíamos planteado como equipo. Cuando llegó, habían muchos desafíos y bueno, pido perdón porque está en inglés, pero esta imagen a mí me pareció muy significativa porque muestra para mí cómo nosotros, a pesar de que no somos paliativistas, somos el primer eslabón del cuidado paliativo cuando hacemos intervenciones, hablando específicamente desde el punto de vista oncológico, con las familias y los pacientes dando malas noticias, acompañándolos en su sufrimiento, dando soporte emocional no solamente al paciente, sino también a las personas que lo acompañan durante el proceso de su enfermedad. Y para mí, hacer esto hace una parte vital del cuidado paliativo, que a veces no somos conscientes de, o nos incomoda un poco decir que estamos poniendo en práctica principios del cuidado paliativo, trabajando desde una arista donde nos han enseñado a curar y tal vez no a entender que no siempre lo podemos lograr, pero para mí es importante traer esto hoy y entender que todo empieza desde el equipo tratante de los pacientes. Somos parte vital de poder llevar a cabo el enlace entre el cuidado curativo y el cuidado paliativo, y eso tiene que ser algo continuo. Hablaban en la mañana de en qué momento es el momento más oportuno. Yo creo que, como lo han dicho muy bien, depende de cada caso, y tal vez nosotros hemos aprendido a hacerlo de forma oportuna con cada caso que hemos venido enfrentando durante este año, de forma más oportuna cada vez, pero siento que también estamos en el deber de asumir que somos el primer eslabón. Y como lo han venido diciendo,
no pasa solo aquí, en todas partes, más del 75% de los oncólogos no recibimos formación en cuidado paliativo. Y al recibir la formación podemos disminuir ese estrés y esa incomodidad que nos genera tener que asumir estas situaciones que son tan complejas y hacer un adecuado enlace con los equipos que son más expertos. Así que cuando él llegó, nosotros vimos que era necesario aliviar sus síntomas, quisimos hacer un abordaje desde un punto de vista en todas las dimensiones de su dolor físico, de su dolor emocional, la parte social que para nosotros era muy importante. Todas las dimensiones fueron abordadas desde los distintos actores que estaban involucrados con el manejo de este paciente. Y como les dije, llegó con un cuadro agudo de dificultad respiratoria y se vieron involucrados muchos equipos para poder resolver esta situación específica y darle al paciente lo que necesitaba, que en ese momento era un poco de tiempo para entender su proceso de enfermedad y para poder lograr esos objetivos que estábamos buscando. Y aquí puede ser controversial, pero se involucraron muchos equipos, oncología, cirugía, psicología, cuidado paliativo adultos nos ha ayudado mucho con su experiencia dentro del hospital, el equipo de enfermería, con radioterapia también logramos controlar parte del dolor que él presentaba por las lesiones. Clínica del dolor también fue fundamental cuando para nosotros no era suficiente lo que hacíamos desde nuestros conocimientos. En algún momento el paciente cuando llegó consultó específicamente a urgencias y al ingresar fue evaluado por cuidado intensivo y hubo todo un dilema, pero al comunicarnos con ellos y entender cuál era el objetivo de disminuir su dificultad respiratoria y un derrame pleural que tenía, pudimos hablar todos el mismo idioma y lograr la mejoría del paciente. Y psiquiatría infantil, que también fue fundamental. Así que en este caso en específico hubo un trabajo interdisciplinario. Todos actuamos en pro de que el paciente, como les digo, pudiera resolver esa situación y finalmente el paciente se pudo ir de alta y estuvo 3 meses con su familia, la mayor parte del tiempo en su casa, pero sí recibiendo mucho soporte por parte de nosotros que finalmente lo acompañamos hasta el proceso de su fin de vida. Y pasamos de tener un paciente que tenía muchas dudas, mucha ansiedad y su familia, a un paciente que nos enseñó, como lo dijo él literalmente en algún momento y se lo dijo a su mamá, que hoy estaba vivo y que él ya había entendido que se iba a morir, que él ya sabía lo que iba a pasar y que su cuerpo se lo estaba diciendo, pero que si estaba vivo hoy, él deseaba hacer cosas y que tenía una hermana y tenía un hermano y quería jugar y que quería ir al estadio a ver su equipo de fútbol, que era su pasión, y que si estaba vivo necesitaba cumplir sus deseos y eso fue lo que hizo durante esos 3 meses que estuvo en cuidado paliativo. Finalmente, cuando tuvo una descompensación que su mamá no pudo manejar en casa, el paciente ingresó nuevamente 48 horas previo a fallecer y falleció en nuestra unidad de oncología, acompañado de su familia y del equipo que había estado con él desde hace más de 1 año atendiéndolo. Y como él, hemos tenido muchos casos en este último periodo, esto es desde septiembre del año pasado hasta ahora. Yo les quería mostrar dentro de nuestra unidad con 42 pacientes oncológicos activos, 23 pacientes que han sido trasplantados en este periodo o que están en seguimiento por el equipo, 20 pacientes son candidatos a cuidado paliativo, eso es más de un 30% de la población que tenemos nosotros, que es muy compleja. Y en ese periodo de tiempo, solo en este año, desde septiembre del año pasado hasta actualizado a esta semana, hemos acompañado a pacientes en su proceso de fin de vida, porque como decían en muchas de las presentaciones, para nosotros ha sido muy difícil desde nuestro hospital y desde el sistema privado poder ofrecerles a ellos la oportunidad de tener un cuidado paliativo que se haga cargo de su fin de vida y de su proceso.
Y finalmente los pacientes como Javier vuelven a nosotros, a pesar de que hemos derivado a los pacientes y hemos aprendido en el transitar de este año con qué equipos hablar, qué podemos hacer. En muchas ocasiones no logramos que haya un empalme por distintas dificultades que a veces no podemos manejar. Así que hemos acompañado a 2 pacientes trasplantados, 2 pacientes con enfermedades hemato-oncológicas y 5 pacientes con tumores sólidos. No somos paliativistas y tampoco estoy diciendo que queremos reemplazar a los equipos de cuidado paliativo, pero esta es nuestra realidad y hemos tenido que hacer algo para poder darle soporte a nuestros pacientes. Yo quería resaltar el papel que ha tenido el equipo de oncología para involucrarse en el manejo de nuestros pacientes. Hemos tenido que hacer un trabajo a todo nivel en cambio de mentalidad. Los oncólogos pediátricos y el equipo en general tenemos una forma de asumir los pacientes y unas reglas y unas limitaciones muy estructuradas. Y hemos tenido que cambiar desde esos pequeños detalles, la forma de cómo los pacientes ingresan a la unidad, los protocolos de visitas, bueno, que no pasen por urgencias si es que ya sabemos que están en cuidado paliativo. O sea, hemos hecho una serie de cambios estructurales para poder lograr esto y no sería posible si no se hubiera involucrado todo el equipo en pleno para poderle dar el soporte a estos niños, niñas y adolescentes. ¿Y qué aprendizajes tenemos? Todavía nos falta mucho, muchísimo por aprender, pero en este periodo por lo menos hemos mejorado nuestras habilidades en el manejo de síntomas físicos, también soportados por equipos que son más expertos, como les digo, cuidado paliativo a adultos y también la clínica del dolor ha sido fundamental para nosotros en el acompañamiento. Hemos aprendido a comunicarnos mejor con los pacientes y con sus familias y saber que ellos son una prioridad y entenderlo sobre todo en este periodo de fin de vida. También nos hemos comunicado de otra forma con los equipos con los que trabajábamos antes, mostrándoles que hay una visión distinta a la visión curativa y nos hemos comunicado y conocido equipos que a pesar de que estamos en el mismo hospital ni siquiera sabíamos quiénes eran las personas que estaban en esos equipos o cómo funcionaban y hemos podido articularnos también con equipos nuevos. También hemos, digo yo, desde un punto de vista muy personal, pero creo que es transversal, hemos aprendido a tomar decisiones compartidas con la familia y los pacientes. Muchas veces como médicos nos enseñan a dar indicaciones y a decirle al paciente qué tiene que hacer y por qué, pero ellos también tienen su opinión y en este momento tan importante que es el fin de vida, la opinión de ellos es la que tiene que primar y para mí eso ha sido un gran aprendizaje, cómo flexibilizarme desde lo que me enseñaron que era una adecuada praxis clínica y ponerlos a ellos primero. Y como decía la doctora, ser creativos en algún momento. El autoconocimiento también ha sido un aprendizaje propio y conocer el equipo con el que trabajamos, porque no somos paliativistas y no tenemos todos las mismas habilidades. Hemos tenido que delegar roles, evitar la fatiga por compasión ha sido importante porque también sabemos que cada uno vive esto de una forma muy personal. Y lo último es la flexibilidad. Como les decía, hemos cambiado nuestros protocolos de atención desde lo más mínimo y también hemos empezado a flexibilizar la visión que tienen otros equipos desde afuera de lo que es la oncología pediátrica y el cuidado paliativo. Y bueno, y las imágenes que ven a continuación son con el permiso de los padres también. Y como decía el doctor, esto es como el color que nosotros muchas veces no vemos desde el sitio donde atendemos a los pacientes. Y este es el lado lindo de lo que hacemos. En algún momento esa realidad se pone linda y a veces nosotros no tenemos la oportunidad de verla porque los vemos en un espacio muy pequeño. Pero ellos son mucho más de lo que vemos nosotros en nuestros consultorios o en los 10 minutos que los atendemos. Así que es gracias a ellos y también en memoria de ellos y por ellos que estamos trabajando para tener una unidad de cuidado paliativo
Es un proyecto que tenemos con el Hospital Clínico y esperamos que esto sea una realidad muy pronto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Lina González, por su presentación.